Hola, buenas noches. Voy a comenzar con otro video de Eurotrack. Eh, a ver, por ahí, sí. Es que para hacer de repente como ciertas cuestiones o continuación de lo que es la serie, netamente. Es que no tenía un tema particular que hablar ahora y para un par de días netamente como para tomar como cierto descanso y estar pensando en ciertos otros tipos de temas los cuales estar complementando. Así que por eso como que no he hecho tantas cosas. E igual como que he estado como súper de repente concentrado en otras actividades, trámites, entre otros. Cosas más rutinarias. Y te pasa. No que te pase la cuenta, pero son cosas que ocurren. Ya. A ver, vamos a ver acá una serie de cosas netamente va a estar viendo como el personaje. Es que se ve pésimo realmente. Es que necesitáis una. Es que, mira, para ver acá la pantalla en grande para este tipo de vista necesitáis una tele. Una pantalla grande. Y como acá tengo una de 20 no se va a notar, así que te dejo la vista afuera para que parezca más cómodo. Y así como parece más cómodo de repente están grabando el Eurotrack. Hay que hacer una serie de cambios particulares. A ver, voy a poner el F1, voy a poner el Euro, voy a tapar. Hay que hacer una serie de cuestiones acá con el mobiliario. Va a estar más cómodo. Así es, va a estar más cómodo durante el recorrido. Así que hice esa pequeña pausa. Ahí sí, perfecto. Eh, bueno, ahora estamos ocupando polerón. Se puso más frío. Así que es que podría estar acá transmitiendo lo que el euro netamente. Netamente. Eh, con audio hablando de. Pero tampoco es la idea. Tampoco es la idea. A ver. Es que podría ser netamente según cuestiones de programas que yo no aparezca y esté grabando euro mientras comparto ciertas características. Así que lo voy a achicar un poco la pantalla. Ahí. Yo pienso que sí. Lo más cómodo posible. Por ahí. No. Es que para que quede menos. Netamente para que quede un poco más de espacio para estar grabando video y lo que sea. Ya. Había grabado un video previo y había quedado pendiente el tema de PlayStation 1. Y esta vez lo voy a hacer más compacto para no estar perdiendo tanto tiempo. Y estar de repente explicando ciertas cosas. Tienen de repente efectos o cuestiones. Es que esto, el juego del euro netamente como un escenario de lo que permite, por lo menos el juego dentro de sus potencialidades, una especie como de ocuparlo como escenario para un podcast o algo así. No, mira, es que tampoco como que. Yo creo que voy a cambiar de atril. A ver, espérate. Me queda un poco lejos el, el micrófono. A ver, voy a hacer un cambio. Es que creí que iba a estar todo el rato agachado. Sí, eso es lo que pasó. Tarata, tarata. Eh,
pero ahí sí, ahí cambié el atril. Es que tenía un atril de sobremesa que más me sirve de repente si estoy más cerca, de repente sentado con una silla más adelante, pero así yo creo que está como... Ya, continuamos. Y que había explicado en un programa previo acerca de la plausibilidad de la PlayStation. Y dice esta tecnología de los años 90. Netamente con el fin de repente dar como cierta transparencia o cierta probabilidad de repente ciertas cuestiones de aplicaciones tecnológicas. Bueno, y nos pasó durante los años 90, en Chile especialmente, que comenzó a masificarse la electrónica de consumo doméstico, de entretenimiento, posterior a que la gente ya tenía sus refrigeradores, digamos, su lavadora. Microondas todavía no. Eso fue un poco después, inclusive que la fiebre de la Nintendo en los 90. De microondas no tanto, ni de hervidores eléctricos menos, sino que ocupamos una tetera y eso es lo que se ocupaba antaño, hasta 25 años atrás. Cosas como microondas, hervidores, freidora eléctrica, entre otros, hornos eléctricos, eso ya es más común de ahora. Ahorita la gente trabaja con el horno del gas. Lo que de repente son lo que le llaman en otros países el butano, creo que se llaman bombona, que le llaman balón de gas. Pero bueno, es gas licuado. Es gas licuador que se ocupa en las cocinas. Antes de los años 2000 no existía la pretensión por ocupar de repente electricidad para cocinar, puesto que aún la electricidad era barata. No era tan costosa como lo es ahora el tipo de consumo, ni tampoco tenemos de repente la persistencia por estar ocupando ciertas máquinas cada cierto tiempo. Así que digamos como que por lo menos el tipo de consumo de energía es más o menos independiente entre sí. Siempre hay como una especie de consumo fantasma que pase, pero pese a lo que sea que ocurre. Se nota un poco pegado, pero no importa. Y dentro de esa electrónica de consumo, quizás de los años 90, 2000, es que veámoslo así. Existe por lo menos la pretensión por la gente de estar comprando cosas para hacerse competitivo, para hacerse el canchero de repente con los vecinos y cuestiones. Primero fue el equipo de audio, después los VCR o los videograbadoras y finalmente después con las máquinas Nintendo. Puesto que entre los mismos vecinos competían también por obtener algún tipo de ventaja con las máquinas Nintendo especialmente. Los que eran más chicos en esa época no lo percibíamos tanto, pero sí era más parte del cultivo que fue dejando quizás hasta la generación millennial o centennial ahora de lo que es la mecánica de consumo, los créditos o de repente hasta del consumo indirectamente por visualización o por osmosis, producto también del bombardeo de la publicidad de los años 90. Con la modestia que tiene que ver con de repente el pensamiento de comercio a la americana y que tanto los socialistas y yo cierto otro tipo de gente de clase de repente de la izquierda critica mucho, pese a que ellos también gastan cosas inclusive mucho más caras. No sé qué tipo de sostenibilidad de repente hablarán los socialistas, pero la gente de los iPhone que postean de repente en redes sociales cometen errores. Bueno, y basta volver a ese boom que hubo en 1992 a 1998. Quizás hubo un parón con la crisis asiática respecto de los sistemas de crédito que tenían las tarjetas, especialmente de retail, de consumo, entre otros, pago por cuotas, para darse un gustito de repente entre grupos familiares de 4 personas, no tanto para los vecinos, sino que para ellos mismos, competir entre ellos mismos y de repente competir por lo que es el segmento de electrónica de entretenimiento, cosa que tampoco era de repente en dicho momento algo que de repente producía por parecer extremadamente inquietante, no, para nada. Como que la gente se entretenía de repente con ciertas cosas,
estar comparando el equipo del vecino, una especie... El home theater vino después, el home theater vino después, el cine en casa, 5.1, eso vino en los años 2000. Pero que había gente que igual como que conectaba de repente su jueguito parlante a ocupar con el VHS, dárselas de canchero y no sé qué. Sí, sí había. Sí había. Y tampoco no para sentir culpable a nadie, o sea, de repente lo hacían netamente por entretenimiento, por quizá sacar de quicio al vecino con quien le estaban compitiendo algo. Y ahí tener la Super Nintendo y y el boom de la Super Nintendo ocurrió acá en Chile, si bien la máquina salió en 91, ocurrió entre el 94 y el 97. Ya camino al 97, 98 es que aparece la visibilidad propiamente dicha, las clases media y baja, la PlayStation. Ahí comienza la historia de este capítulo. Porque podría volver a de repente hacer ciertos recuentos de la Super Nintendo, o de ciertas características que tenía, no sé, la durabilidad de los controles, de los accesorios, o de ciertos detalles que tuvo la consola en dicha época. Podría volver a aquello. Pero por ahora netamente voy a hablar de la PlayStation y sus características. Bueno, la que se vendió acá y partió el boom de repente por la PlayStation y sus juegos alternativos, bootleg o de backup, fue la DualShock. ¿Y qué bandera, digamos, tenía en ese tiempo la máquina para estar de repente como, cierto modo, como ofreciendo cierto soporte a una máquina, por lo menos que, en este caso, un control? Es que realmente por el tipo de control y el tipo de juegos que están saliendo en 1998 y 1999, es que hubo un impulso para el de la máquina. El hecho, como siempre tenemos problemas o ciertas cuestiones, no sé, como de liquidez de repente Sudamérica frente a lo que Europa, y de repente como especialmente es que se dio esa cuestión de falta de liquidez o de cierta como inmediatez durante los años, hasta los años 2005. Ahora como que estamos prácticamente empatados casi todos las regiones. No tanto por un concepto de equidad, desde que partamos del mismo punto, así que no, tiene que ver con otra cosa. Pero antes que eso, 2005, vendría a ser de punto de la equidad, donde ya conviene de repente el concepto de la difusión de la tecnológica más o menos más reconocible. Pero partamos de la idea de que esto es 1990, digamos pasando por la crisis asiática, había más pretensiones de repente por el Estado por apretar ciertas cuestiones económicas en ese momento, 1996, 1997, y hubo como hasta 1998 saliendo de la crisis ya. Es que no se notó tanto con las cuestiones del crédito, y también porque la gente era relativamente modesta en el consumo. No fue como la subprime, que la pasaron acá netamente porque redujeron el gasto fiscal habiendo un gobierno de izquierda. La subprime de 2008. Pero volviendo a los años 90, es que aparece en 1997, 1998 el boom por la PlayStation. Pero más que nada 1999. Una de las cosas que más me impresionaron del catálogo fue Resident Evil 2, que representa, como dije en el anterior video, lamentablemente por ciertos motivos que ocurrieron, el estado ya de una adolescencia temprana de lo que fueron las máquinas de videojuegos. Una adolescencia temprana que vino por lo menos a reflejarse con lo que era ya un principio como de adultez que ya venía siendo de repente en el desarrollo de la historia, de la narrativa y ciertas cosas que iban a estar complementando lo que era la experiencia jugable de repente en máquinas de 16 bits o en otras de repente como las aventuras gráficas point and click que venían de PC, que tenían un componente más adulto, más de puzzle o de repente más casual comparado con lo que era
digamos, con un tipo de ambiente un poco más infantilizado. Pero a eso voy a dar de repente como una especie de conclusión al tema. Pero digamos que por lo menos hasta el momento tenemos... ¿Está el volumen en 100 del micrófono? Yo pienso que sí, ya. Pero, mira, es que tenemos de 1999, del 97 al 99, la difusión ya un poco más pormenorizada del catálogo desde la PlayStation 1. Conocíamos Tomb Raider por lo menos hasta la edición 3. Estaba Battle Arena Tochinden, estaba Tekken 2, estaba por lo menos un Siphon Filter, había juegos de carrera, Twisted Metal, Destruction Derby, estaba claramente Resident Evil 2, Metal Gear Solid, Spyro, Crash por lo menos, que mucha gente se pegó a las consolas de PlayStation por Crash Bandicoot. Más por el primero, de repente como un componente cultural de repente de las plataformas de los juegos de plataformas de la PlayStation. Voy a tener que cargar la máquina, man. Están andando tranquilo, voy a ir a cargar la máquina. Pero eso es lo que teníamos por lo menos 98, 99 en cuanto a PlayStation, así que digamos que cuando se masificó es cuando ya se pudo por lo menos copiar los discos y digamos de retail. Igual habían juegos de PlayStation en venta, pero eran pocazos, eran súper pocos. Y la comparativa de precios junto con la Nintendo 64 en ese momento era, a ver, digamos que la 64 estaba a $60. Los juegos de la 64 de repente los son componentes regulares del catálogo, no eran así cosas extraordinarias. El más caro de la época era el Doom 64 a 1999, lo cual era bastante difícil de pillarlo. El segundo de los más caros fue yo creo el Pokémon Stadium, porque venía con el transfer pack para poner el cartucho de la Game Boy y referir los Pokémon que ocupaban dentro del juego de la Game Boy al 64. Pero los juegos de PlayStation generalmente costan como 25-30 lucas. entre 25 y 30 dólares. 25.000 pesos. Es que decimos lucas como para reflejar de repente ciertas cuestiones de la moneda nacional. Es que estoy medio torpe porque... A ver, voy a mejor sacar la monitorización porque estoy sonando torpe. Sí. Y dejar de repente cierto volumen allí. No, es que me siento torpe hablando y como que se repite y es como absurdo. Voy a bajarle un poco el audio del escritorio. Ahí, perfecto. Y así me puedo sentir más en paz. Cierto, o sea, y una de las cosas que uno podría comentar acerca de ese momento es que, digamos, que por cuestiones de efectos netamente contextuales o cierto modo de contingencia, es que por lo menos la gente, si bien entendía que la Nintendo 64 tenía de repente su precio es más o menos elevado, era el concepto de estar jugando colectivamente en el videoclub antes que en casa. Por lo menos yo recuerdo de esos años, especialmente hasta 1998, que la Nintendo 64 se vendió un tercio menos un cuarto, pero la gente la iba a jugar de repente colectivamente en sus juegos de fútbol, International Superstar Soccer 98, el GoldenEye, el F0, el Star Fox, iban a jugar al videoclub. Le salía más fácil arrendar 4 controles en el videoclub y pagar de repente una tarde entre 4 o 5 o más, y se iban turnando los controles mientras estaban jugando de la misma máquina. Así que por lo menos les salía más barato que estar de repente teniendo la misma 64 en casa. Hasta arrendar los juegos de la 64 salía más barato que por estarlos comprando.
Eso por lo menos la ventaja que tuvo el cartucho. Y el cartucho, bueno, tenía un dispositivo de almacenamiento de 64 megas, lo cual era bastante menos de lo que era un CD de 700, y con ello también se sacrificaron los cinemas y el tipo de audio de calidad así multivista que recibimos en el PlayStation y que bastante sacó rédito, digamos, en la época. Pero digamos que en 98, 99 comienza a venderse la PlayStation masivamente, porque ya se había pillado el modo de estar, de repente tener la tarrina o la torta de disco en casa, y lo cual no era tan cara la consola, porque en un principio como que llegó acá a Chile $400. Las primeras tiradas hasta el 96 eran $400. Después la gente lo pilló más barata. Después se bajó a 180, 150. Lo más común era pillarla después de 1798 a 150. Compararlo con la 64, que eran 50 lucas más caras. Está la 64 $200, pero venía sin juego. Y los juegos costaban 60. Así que, ¿cuál prefirió la gente, por cierto? Por supuesto que la PlayStation 1. La mayoría de la gente, o sea, era como la consola popular en ese tiempo, y por lo menos tener una consola funcional con dos controles y que tienen una muy buena calidad, y van a estar funcionando prácticamente por mucho tiempo por $150. Versus la 64, que costaba 200 y los juegos costaban prácticamente 50, así que es una win-win situation que lamentablemente en Latinoamérica se comió, y quizás como en Hispanoamérica también puede haberse comido de repente el mercado a la Nintendo 64. Si bien tenían de repente juegos nobles, juegos en cartucho, es que el sistema de almacenamiento era limitado por la época. Ahora no habría ese problema, porque prácticamente una unidad SSD prácticamente te lee un terabyte por el mismo concepto de precio de lo que era de repente un cartucho de 64 megas en la época, así que ahora no drama. Quizás vuelvan sistemas de cartucho como no tanto como memoria SD, porque se puede perder, sino como cartucho grande de repente para estar conservando ciertas cuestiones como almacenamiento ROM de repente para los juegos, y backup de repente digitales. Pero yo pienso que va a volver cartucho, y lo va a traer Nintendo, yo creo. Es que ya el almacenamiento óptico de repente los Blu-ray discs quedó limitado, especialmente los Blu-ray discs de doble capa, que son 50 GB. Ahí digamos como que quedaron capados. Pero que de repente si cae internet de un modo sostenido y de repente no da, de repente va a estar descargando de repente 50, 60 GB de actualizaciones de un solo juego, porque eso es lo que van los parches en esta época, y son inmensos. Lamentablemente como que llegaremos a una cuestión netamente de comprar el juego de repente, digamos, directamente de la tienda, sacando una vitrina con lo que es una memoria SD o algo parecido, o de repente una unidad de disco duro extraíble SSD NV no sé qué, con formato de cartucho estilo como de Nintendo 64 y que sea actualizable de repente con memoria SD para los DLC, entre otros. O sea, como un cartucho Everdrive integrado de repente en la máquina. Así que yo no lo veo para nada descabellado. Y aparte los cartuchos de Nintendo duró prácticamente 30 años, especialmente los de SNES y los de Nintendo 64. Algunos comenzaron a fallar producto de la pila o porque las ROMs físicas están fallando, pero si son de repente unidades de estado sólido y tienen buen cuidado, capaz que hasta sean tan más delicados conservarlos después. Y se han conservado con bastante, por lo menos prontitud, dentro de ciertos márgenes de tiempo, 25-30 años, lo cual es bastante increíble. Bueno, volviendo al tema de la PlayStation, lamentablemente es que esa desventaja que tuvo la Nintendo 64 en su momento del dispositivo de almacenamiento de cartucho nos dio la sensación, lamentablemente a muchos, no sé, que Nintendo había perdido la guerra a las consolas, que tenía juegos más muy inmaduros. Quizá por la gente que venía de los arcades de Street Fighter, como que pillaron de repente que Nintendo tomó una mala decisión. Bueno, es que digamos en esos años la dirección de Yamauchi tampoco fue la mejor que digamos, de Hiroshi Yamauchi. Así que
digamos, de repente los consumidores tampoco valíamos para las compañías en esa época. Ahora que de repente hay cierta fidelización, ciertas cuestiones, boletines, de noticias, de las redes sociales, pero en esa época como que éramos niños y otros pagaban de repente por los productos, eran los padres los que pagaban de repente por productos de entretenimiento electrónico. Ahora pagamos nosotros esas cosas de segunda mano, pero de repente tenemos que sufrir que vengan con un estado de deterioro producto también del uso y de los años. Por ejemplo, el daño de los labels, las etiquetas, que nunca veía un juego zip, porque si de repente estáis comprando uno con caja, tenéis que comprar uno prácticamente original y venir sellado, 200, 300 dólares y no, bueno. Y de ahí para arriba. Así que conviene de repente tenerlo en cartucho suelto y es prácticamente lo mismo. A menos de que sea de repente un estantero de estos tipos coleccionistas puristas. Pero esto no es Japón, esto no es Europa, así que de repente las unidades zip son bastante extrañas de pillar. Y de PlayStation, lamentablemente, de la primera PlayStation, pese a que mucha gente se hizo conocida del catálogo durante su tiempo de desarrollo, es que realmente muy pocos amigos tuvieron juegos originales o los conservaron. Yo recuerdo que amigos de familiares sí tenían juegos originales de PlayStation con la etiqueta verde, la de descuento. Y era muy extraño. No es que no fueran tampoco los juegos tan caros. Es que tampoco los juegos eran tan caros en esa época. Pero sí, lamentablemente, se subvaloraba lo que era el formato de disco y su conservación de repente física hasta ahora. Hay gente que compra de repente unidades de disco usado, pero pueden estar gastando prácticamente 120 dólares mínimo hacia arriba, dependiendo del estado del label, si es que viene con manual o no, si es que viene el disco dañado. Pero no tanto para jugar, sino que de repente como cierto guardado testimonial, porque ya a esta altura de repente era muy distinto, no sé, el tipo de conservación de un disco de CD versus lo que era de repente un cartucho Nintendo. No era lo mismo y eso ha pasado de repente la cuenta. No tanto en otras latitudes que en Japón, Europa o Estados Unidos, que de repente la gente es más cuidadosa con estos objetos culturales, pero ahora son objetos culturales que no han perdido cuantías, pero digamos que en su momento de repente como que la gente tiraba la caja. Y el cartón, la conservación del cartón era prácticamente lo que daba valor a las cosas y no prácticamente lo que era el contenido de la ROM dumpeada, ni el cartucho ni el label, no, sino que la caja, el cartón y el manual, el arte del manual, las cosas documentales lo que fue generando valor. Y ahora con eBay, entre otras cosas, nos hemos dado cuenta de aquello. Lamentablemente PlayStation y sus juegos originales como que fueron perdiendo de repente cierta conservación frente a lo que fue el paso del tiempo. Y digamos, así que prácticamente desde 98, 99 como que entró todo lo que fue la cultura tardía del jugador, digamos, es que en los 90 ser jugador se veía muy mal. Era de repente un tipo de hábito muy mal visto. Porque claro, la gente como que prefería de repente que sus hijos hicieran deporte, que fueran gente sana y no de repente ciertos viciosos, no sé, como jugadores, de repente comparando con la gente que iba a los arcades, que de repente como malandros de barrio, pero no eran gente tan mala comparado con los de ahora, sino que eran de repente como digamos como cogoteros menores de barrio que andan con una cortada pluma, pero nada más. A diferencia que ahora la gente anda con una pistola y no te la preguntar dos veces, no, apenas machetean, pedían monedas para ir a tomar copete o nada más. Y eso fue hace 25 años atrás. Ahora no. Han evolucionado para mal lo que era previamente eso. Y por lo menos 98, 99 tienen la evolución de lo que fue PlayStation de un modo masivo. En cuanto a la gente prefirió por sobre la 64 como un método de entretenimiento barato, lo cual permitía escuchar los discos de música
siempre PlayStation tuvo ese plus que se ganó el público casual. Permitía escuchar discos de música y jugar juegos de bootlegs, digamos, de Terrina, de Verbatim, de desarrollo Verbatim. En este caso acá en los Princo eran más comunes, no tanto los Verbatim. Estaban también los Sony, pero los Sony eran difíciles de grabar. Como tuve PC, después los discos Sony eran como los más esquivos de grabar, pero habían otras marcas tipo Verbatim, otras menos conocidas que eran bastante mejorcillas. Pero que los discos Sony fueron buenos. De repente para grabar otras cosas, pero no juegos no. Y que antes se compraron. Es que antes de 2004 como que no teníamos copiadoras de CD porque eran caras. Grabadoras de CD. No porque al principio fueron como torres grandes que realmente clonaban discos, así que no sé un carajo. Pero eso es lo que fue. Y entonces, 98, 99, teníamos ciertas características. De repente nuestros vecinos que nos comenzaban ya cuando ellos de repente habían llegado como a un punto de saturación, porque compran la PlayStation y se hacían de 50 discos y lo mantenían suelto. No tenían con el sobre, no sé qué. O sea, había gente más pudiente que comprar, no sé, como 50 discos, los probaba, después a los 5 minutos los cambiaba, no terminaba los juegos, no. Realmente no. Y... puta, ¿cómo va esto? Para acá. Ya. Ya. Y tenía la gente en la terrina la torta de disco y... no se demoraban ni 5 minutos de repente estar cambiando el disco, no sé qué. La primera que abandonaba, de repente la primera tirada de juegos, ciertamente era el Tekken, Mortal Kombat, el Crash. Los Tony Hawk todavía no. Primero fueron los Tomb Raider y Tekken. Y Ridge Racer. También existían los Test Drive. Después vamos a hablar del catálogo. Pero eso es lo que había. De la familia, el primero que tuvo PlayStation fueron los primos de Santiago. Lo mismo que tenían la Super Nintendo con el Mortal Kombat 2 y el Nintendo con el Mario 3. Ellos se compraron la PS1, la que apareció como 2001. Porque primero estaba la ploma, la clásica. Y después ellos tuvieron la PS1, la PlayStation Slim, la chica. Que tenía pues, ciertas mejoras, pero no sé cuáles, pero era bastante funcional también, así que ellos ocuparon esa máquina pues, años. La tuvieron durante como 9 años por ahí. No, un poco antes, fue como en 99. En el 99 que se las compraron. Ellos fueron los primeros que tuvieron PlayStation, porque ahí costaba 150 y no estaba tan cara. La máquina anterior como que tenía de repente ciertas revisiones y tampoco estaba tan cara tampoco, así que estaba como a 150, pero igual están más asequibles comparado con lo que era una Nintendo 64 ya al momento 99-2000. Yo conocí el catálogo de la PlayStation un poco tarde, tengo que decirlo. Conocí el catálogo de la PlayStation un poco tarde, porque era de jugar en esa época Nintendo 64. Me pasé los mejores años quizás jugando en consola de videojuegos en ese momento al Zelda Ocarina of Time y al Jet for Gemini. Esos juegos le dediqué como 4 años, como de 2000 al 2004. Ya PlayStation me llegó ciertos juegos, ciertas recomendaciones de juegos me llegaron en el año 2000-2001, cuando ya tenía 14-15 años. Antes no tenía idea. Antes como que no me interesaba. De repente cuando íbamos se tomó como a jugar allá al Scorpio 91 al Cobrecol en Rancagua. Cuando era funcional el Scorpio 91, no con la cosa ahora que de repente venden mierda Todaku, que no sé qué. Cuando era grande el negocio en Rancagua, el Cobrecol.
Era como el epicentro de la ñoñez. Ahí voy a contar cosas del Scorpio 91 a modo de ejemplo. Que era como el templo de la ñoñez a fines de los 90, inicio de los 2000. Ahí el compadre, el dueño de negocio me recomendó que jugara a su Royal Legacy of Kain, que hasta ahora sigue siendo mi juego favorito de la plataforma. Aquí era una tienda que tenía guías, discos, de repente ciertas cuestiones de bootlegs o ciertos como demos que las daba más barato. En ese momento, es que me pasé. Eso es. Vaya. ¿Y por qué marca otra cosa? Ahí me recomendaron el Legacy of Kain Soul River, al que le dediqué bastantes meses durante esa época. Es que cuando tuvimos el computador de la familia, digamos del año 2000, diciembre de 2000 por ahí, yo no tenía idea de cómo usarlo. Y quizás como que lo más que aprendí durante ese primer momento, de repente de usar videojuegos, fueron los emuladores. En este caso, su Super Nintendo, bueno, desde de Nintendo 64 ni hablar, ya no existían, sino que desde Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy y bueno, un poco más, no sé, tampoco era mucho. Tampoco era mucho conocimiento que se podía tener de repente en la época porque el hardware era bastante limitado. Ahora como que ya corre prácticamente las máquinas, la que te imaginé prácticamente. Una computadora promedio corre ahora prácticamente en PlayStation 2. Digo, una máquina de por lo menos $300. Antes eso no existía. No, Holanda. Esto que le cantan las flores y estupidez. ¿Aquí era? Aquí. Ah, por Dios. A la mierda. Ya. Buena. Quedan 6. Vamos, vamos. Elite, man. Ya. Trabajo rápido. De Aberdeen a Bratislava, de Calanzaro, de Milan en no sé qué, de Aberdeen a Bratislava. Y eso es lo que puedo haber contado durante ese tiempo, así que ya sigue grabando. Sí, honestamente vamos a hacer como 1 hora y media de siempre estar compensando los días que no grabé. 6. Ah, verdad. Partimos re. ¿Tara? Por ahí sí. Un estudio, perfecto. Así estamos bien. Por lo menos los tipos de cargas de este tipo de cuestiones, que hay cosas que hay que llevar son relativamente ligeras, así que es, digamos, un alivio. Ya, estamos ya en ruta. Ya, hay que seguir allá.
Ah, verdad, weón. Que era re. ¿Cómo pasó por el otro lado? A ver, tiempo, weón. Ahora voy a estar conduciendo. Se me ha olvidado el detallito, weón. Hay una esquina, ahí podéis pasar. Esto no lo hagan caso. Ya que arreglo. No, no es la mejor situación, pero para salir del paso. No fue la mejor situación, pero era para salir del paso. Ya. Y lo que contaba era que la gente tenía las terrinas y comenzaron a comprar estas máquinas por 150 lucas, lo cual no era caro de repente para la época, comparado digamos que un equipo de sonido agua costaba como 250 y el 64 nunca bajó de 180, 120. La gente tampoco lo compraba porque los juegos eran caros. Así que prefería la PlayStation por mucho menos cuando escuchaba música y no sé qué, tenían por lo menos ciertas ventajas que uno controla con el teclado. Lamentablemente es como que los botones responden un poco lento. Hay cierta inercia, así que hay que tener ojo. Y por eso la misma gente decía, no, o sea, no, ¿para qué voy a comprar esa cuestión? Está todo caro, weón. Y más la gente compraba después, cuando ya están. El 64 más la gente lo compraba cuando ya venía de bajón, cuando la gente comenzó a adquirir la GameCube. Ni siquiera la gente adquirió la GameCube en el 2003. Como que no había mucho interés, porque ya la 64 era cara y la GameCube era más cara todavía. La GameCube, después cuando pregunté, el año 2001, noviembre de 2001, ah, verdad, que está re. Fui a preguntar cuánto salía. 249.990, como $250. Sin juego. Sin juego, la GameCube apenas salió. Tenía 15 años cuando me dio una decepción tan grande, weón. Después mi hermano lo compró. Tampoco la máquina era una maravilla. Bueno, sí, era un portento power para la época. Sí, era una T-Radio terrible poderosa que está dentro de la máquina, weón. Y fue un golpe de patada de repente comparado a la 64, lo que fue el portento gráfico que llevaba la GameCube encima, weón. Especialmente con, el, con los con el remake de Resident Evil 1, weón. Era una máquina de esa época, weón. Era máquina de esa época, weón. Oh, chuta. Oh, choque. Tomando choque nomás. Ya, pasando. Y la gente comenzó a tener las tarrinas, comenzaron a intercambiarlos y los discos se iban cambiando de repente más rápido. Porque era muy distinto estar perdiendo de repente un cartucho de 60 lucas, de 45 lucas versus lo que era un disco de 3, de 2. Y de repente uno queda con discos de los amigos se quedan con discos de uno. Y así era la cosa. Como que los discos de repente al estarlos cambiando con otros amigos no dolían tanto lo que eran de repente estar perdiendo lo que era un juego de Nintendo. Y aparte la gente también cambió lo que era la costumbre de jugar, porque la gente antes decía Nintendo, después la gente se acostumbró a PlayStation, otros niños ahora dicen PlayStation. Después van a decir Xbox, pero ha costado. Tampoco ha sido tan masivo así como, oye, juguemos a la Sega, weón. Nunca fue. Especialmente en esta cosa de país que se estaba reñido el Sega por ciertas cuestiones políticas.
Bueno, el que está a cargo de la cuestión de la distribución de Nintendo era amigo de Pinochet. Y eso tampoco abarató los costos y tampoco vimos esa máquina funcionar. Bueno, algunas Sega Genesis de repente tienen así como personas muy puntuales, pero muy pocas. Pese a que era una máquina más barata que la Super Nintendo en otros lados, acá se dio más de lujo que la misma Super Nintendo. Porque la gente era más cercana de repente a tener como Super Nintendo en las casas antes que de repente estar comprando otro tipo de máquina. Así que la Sega Genesis tampoco, como que entre los conocidos, que yo me acuerdo, entre 4 personas de 100. No sé, de toda la gente que teníamos en la Nintendo, no sé, habrán sido 50 y la Sega Genesis con suerte 4. De Super Nintendo era bastante común cambiar el juego, pero de Sega Genesis con suerte 4 personas. ¿Cómo cambiáis así? Es como que te equivocaste, la cagaste, o tenés que estar encargando de repente juegos a Argentina. ¿Cómo comprar juegos la gente cuando tenía la Genesis acá en Chile? No tengo idea. Pero tampoco con PlayStation como que no existía, como ya lideraron la cuestión de la máquina. La máquina le pusieron el chip y la gente pirateaba. Y la gente se cambiaba a juegos nomás por total. De repente salían como 2 lucas o lucas el disco. Porque estaban 2 tipos de copias. Que era el paraguayo, que era de CD con láser multicolor. Croma de 2500 y el paraguayo que venía con el láser en negro. No, el paraguayo era del láser normal, y el americano con láser negro. En las copias. 2500 y 3000. Había ciertas diferencias. Pero comparado con un juego de 45 lucas, si se perdía, no era tanto, así que. Y tampoco teníamos mucha plata el año 99, 2000. Teníamos 13, 15 años, así que tampoco había como muchas cuestiones de las cuales tampoco estarse amarrando. Que va un poco lento porque estoy jugando con teclado. Después yo creo volveré a ocupar el volante, pero creo que prefiero más relajado y estar hablando. Digamos como que hay ciertas características acá que he contado por lo menos de lo que fue la época de la PlayStation 1. Después voy a contar de la 2 ciertas particularidades de época que hay de software, entre otros, pero netamente estoy hablando de la PlayStation 1. De la PlayStation 1 recuerdo también después del 2000 en adelante como que comenzamos a conocer el catálogo por medio de los amigos de los primos, o de repente por conocidos o vecinos de repente que traían juegos. Ellos se quedan con juegos de nosotros y también nosotros nos quedamos con juegos de ellos, así que por lo menos sirvió para estar conociendo el catálogo. La PlayStation 2 la compré mucho después. Yo compré mi PlayStation 2 del año 2011. Cuando ya estaba el catálogo probado, cuando ya era más conocido el catálogo. Lo compré la 9010. De hecho, mi primera PlayStation 2, la que tiene mi hermano ahora. Yo compré otra después, 5 años después, como el 2016. Pero esa ya venía usada y tuve que hacer prácticamente las refacciones. PlayStation 1 no tuvimos la época, pero sí jugamos con el Connectix VGS, que era el emulador que permitía de repente estar jugando copias y originales. El Connectix VGS, Connectix Video Game Station, el mismo que le hicieron el lawsuit Sony de repente por ciertas cuestiones de derecho de piratería y perdieron. Después venía el Blim, pero ya había contado ciertas cosas de emulaciones después, de ciertas características que venían con bastante plugin el Blim, entre otros. Y ahí se pudo por lo menos disfrutar el catálogo de la PlayStation. Y tenía en la época un control, me acuerdo, de estos conectores de MIDI de 15 pines, de conector amarillo que iba a la tarjeta de sonido, de color rojo, que compré en el Líder en Santiago. Y eso me permitió jugar Silent Hill, Resident Evil. O de repente también encontré el modo más cómodo de jugar esos survival horror de la PlayStation con teclado. Bueno,
Bueno, la mecánica de control es el siguiente. Que voy a poner acá una cierta pausa para estar explicando esa mecánica de control que tenía para los survival horror, y era el siguiente. Con el A, correr. Con el A era el botón de correr, el C era para el menú, o el start era el espacio para apuntar el Z, y el X es de acción. Y eso con prácticamente 4 botones es lo que ocupa netamente para los survival horror de la PlayStation. Lo otro eran secundarios, así que por lo menos ocupar esos botones, apuntar con el Z, ocupar los objetos con el X y correr con el A, se hace bastante cómodo, así que por lo menos. Y el formato tanque igual como que solía de repente aprenderse con bastante dificultad, pero después de los juegos de repente de conducción como esto, como que te acostumbramos bastante más rápido y se hace más natural. Con los juegos de conducción de repente al estar manejando vehículos, del modo tanque se hace más natural después. Y ahora me he dado cuenta, especialmente cuando jugué hace un par de días el Resident Evil 3 de PC, pero no la versión remake, sino la clásica. La facilidad de repente que tenía el desplazamiento con los personajes, porque me puse a jugar al Resident Evil clásico. Y cuando uno de repente ciertas cuestiones más intuitivas, cuando ya uno tiene más de repente práctica en lo que es estar. Ya. Y tengo que cortar acá por la izquierda el recorrido. Eso es aquí. Seguro que sí. Es que no tengo que señalizar, porque tendría que señalizar netamente si estoy en modo cabina. Hacia Edimburgo, hacia el sur. Partimos de haber terminado en Bratislava. Estos recorridos que son de carácter horizontal son más entretenidos. Sí. Y que también se ve hecho más rápido de repente de estar grabando de este modo. Una especie como capítulos de podcast, usando el juego de repente como fondo. Y ciertamente durante la época es que comenzamos a conocer el catálogo. Yo lo conocí netamente por las recomendaciones que tenía del Scorpio 91 y del local del frente, que eran dos locales de videojuegos que ya estaban ofreciendo en el año 2000-2001 la PlayStation 2. Y la PlayStation 2 cuando llegó fue un pelotazo. Digamos que durante esa época, igual comentábamos con los chiquillos, de repente cuando íbamos allá al Coca-Cola a jugar, gastamos 500 pesos para jugar una hora de repente como en Street Fighter, y le preguntamos a los viejos de repente cuánto le había llegado la PlayStation 2. El año 2000 costaba 1 millón de pesos, $1000, más caro que la Play 5 actualmente. ¿Cuándo llegó? Ligeramente más caro que el PlayStation 5. La PlayStation 5 casi está como 800, no, casi 900 lucas, $900, así que está súper caro comparado con lo que ofrece. Y la Xbox, la serie X, está como a 700, un poco menos, como 650. Están lo he visto como en 600 apelados, dependiendo de la reventa o lo que sea. Capaz que después de una unidad usada de repente por 400 y salga más barato que estar comprando de repente una PlayStation 5. Pero volviendo a esa época, la PlayStation 2 salió a $1000. Prácticamente los juegos costaban 80. Muy de Sony. Muy de Sony. Y el primer juego que recuerdo que probé de PlayStation 2 fue el Street Fighter. Un Street Fighter y el Tekken Tag. El Tekken Tag y había un Street Fighter. No me acuerdo con Marvel vs. Capcom, pero era parece un X Plus, pero era como medio 3D. No me acuerdo mucho de los detalles porque lo habíamos pedido de repente para jugar y de repente como que era 2000, 2001 por ahí, antes que aparecieran incluso los Cier, antes que se hicieran de moda los Cier. Y ahí teníamos de repente para entretenernos un rato, así que teníamos por ciertas cosas de repente para estar disfrutando un rato de lo que era la máquina en ese momento. ¿Qué pasó?